emergente y se impone oficialmente la doctrina Monroe que dice en síntesis, América para los americanos. Cuba y Puerto Rico están a las puertas de Norteamérica y al gobierno de Washington comienza a resultarle molesta la presencia de otras potencias extranjeras cerca de sus costas. Deberíamos nosotros en España quizás habernos ido dando cuenta de que los Estados Unidos iban marcando una serie de hitos que la estaban llevando a querer ser mucho más. Y que nosotros estamos metidos en un espacio geopolítico en el cual antes o después íbamos a tener que vernoslas con la gran potencia que se estaba generando en la otra orilla del Atlántico. Del mismo modo que lo hace España, en la década de los 80 Estados Unidos inicia la renovación de su propia flota. También el gobierno de Washington modifica su planteamiento de estrategia naval y abandona la teoría de defensa próxima a la costa para proyectarse hacia el Atlántico. Este cambio de mentalidad es la que les lleva a construir grandes buques de línea que sean capaces de enfrentarse a cualquier escuadra que sea capaz de ser para ellos una amenaza, pero no en medio del Atlántico. No esperar a que estos buques se presenten frente a sus costas, como era la teoría anterior, sino establecer una especie de defensa avanzada, para lo cual pues, necesitaban grandes unidades. Tanto España como Estados Unidos votan en ese tiempo 35 nuevas unidades navales. La diferencia está, sin embargo, en que Estados Unidos quintuplica el tonelaje con respecto a España. En 1891 Pascual Cervera es llamado al Palacio Real. Va a recibir de manos de la reina regente María Cristina el nombramiento de ayudante de órdenes del cuarto militar del rey. Esta importante distinción es el resultado del buen papel desempeñado por Cervera en el asunto del acorazado Pelayo, que había salido de los astilleros franceses sin la artillería pesada ni la munición propia de un acorazado. La presión de Cervera para evitar que el buque saliera a prestar servicio en esas condiciones le llevó incluso a pedir el retiro. El gesto de Cervera acabó obligando al gobierno a devolver la nave a los astilleros franceses para completar su dotación artillera. En ese mismo año de 1891 es ascendido a contraalmirante. Un año después, en 1892, Cervera es enviado a los astilleros bilbaínos del Nervión. Allí consigue terminar la construcción de 3 cruceros acorazados, el María Teresa, el Vizcaya y el Oquendo, cada uno de ellos de 7.000 toneladas. Años más tarde, estos buques le acompañarán a Cuba. En diciembre de 1893, el liberal Sagasta le nombra ministro de Marina. Sus desacuerdos con la política del gobierno respecto de la Armada son inmediatos. A los 3 meses de ser nombrado, presenta su dimisión. Cervera pidió como condición de que no se le rebajara para nada el presupuesto de Marina y de que además le dieran cierta carta blanca en unas reformas que entendía necesarias, tanto orgánicas como de personal. Reformas que en algunos momentos podían parecer impopulares. En realidad, pues el presupuesto de Marina se le afectó, se le tocó, tampoco le dejaron demasiada libertad en las reformas que quería, y como él era un hombre, eso sí, era un hombre de un carácter firme y muy puntilloso en ese sentido, y cada vez le gustaban menos los azares de la política, no se manejaba bien, pues a los pocos meses dimite. Cervera es enviado a Londres como jefe de la Comisión de Marina. Inglaterra es en esos momentos el país más avanzado en materia naval y un excelente observatorio para la política internacional. Desde allí, Cervera envía al ministro de Ultramar, Moret, y al ministro de la Guerra, Azcárraga, largas cartas en las que alerta sobre los graves riesgos que corre España si no previene con rigor y antelación un conflicto con Estados Unidos que Cervera ve irremediable. Aquí entra un poco el llamado pesimismo de Cervera, ¿no? Que, en fin, yo tengo mis dudas, pero yo creo que más que pesimismo era un poco de toque de atención, de alerta.
él precisamente se está dando cuenta que la guerra con Estados Unidos antes o después se va a producir y que el escenario no va a ser elegido por nosotros, sino por ellos, que precisamente hay que defender las Antillas, Filipinas, Puerto Rico, a pesar de que puede tener cierto temor de que ellos puedan venir y desplazarse hasta las costas españolas. Entonces la correspondencia con Azcárraga y con Moret es dura, es incisiva. Tocan a degüello, teniente. Esto va en serio. En el mes de febrero de 1895 estalla la que será tercera y última guerra de Cuba. Pascual Cervera se encuentra aún en Londres. Desde allí sigue insistiendo machaconamente en sus cartas al gobierno en el serio riesgo de que Estados Unidos se decida a intervenir en la guerra de Cuba y ello conduzca a España a la catástrofe. Esto mucha gente se lo ha achacado al almirante Cervera como una muestra de fatalismo, como una muestra de su carácter pesimista, como una especie de espíritu agorero que anidaba en él. Y yo creo que no es así. Yo creo que realmente el almirante Cervera era un oficial general de la Armada en aquel momento muy capaz y que se dedicaba tanto a su trabajo cotidiano como al análisis diario de la situación mundial, puesto que España, todavía quizás de grado medio, pero seguía siendo una potencia mundial en cuanto que tenía posesiones a lo largo del mundo, seguía teniendo posesiones escalonadas en el espacio, pues en el Caribe, en el Pacífico y en Europa. Y debía de estar, como debían de haber estado mucha más gente en aquella época quizás, pues muy atento a los acontecimientos que se iban desarrollando y en los cuales él veía que España podía verse involucrada. De regreso a España, en 1896 Cervera es ascendido a vicealmirante. Destinado a Cádiz, es nombrado comandante general del Arsenal de la Carraca, un destino bien conocido para él. Su nueva actividad acentúa su preocupación. Desde Cádiz, Cervera sigue enviando por correo al gobierno mensajes de advertencia. Los astilleros de la Carraca, denuncia Cervera, no funcionan. Son lentos, ineficaces y poco operativos. Cervera va dejando así, carta tras carta, constancia escrita de sus temores. Era un hombre profundamente ordenado, era muy minucioso, no dejaba nada al azar, debemos decir que era puntilloso o quisquilloso, como era tan minucioso, y él de toda la correspondencia que tenía, cartas que cursaba o cartas que recibía, mensajes que cursaba, mensajes que recibía, despacho, opiniones, de todo hizo copia, que fue la base de su famosa colección de documentos. Pascual Cervera tiene la absoluta certeza de que si llegara a declararse una guerra entre Estados Unidos y España, sobre él caerá la enorme responsabilidad de mandar la escuadra. Por eso, y 2 años antes de que la guerra estalle, envía una carta a su primo, Juan Espotorno, que muchos han calificado de profética y otros de peligrosamente derrotista. No envidio la triste gloria, si gloria puede haber en ser vencido a ciencia cierta, de perecer a la cabeza de la escuadra. Si me toca, tendré paciencia y cumpliré con mi deber, pero con la amargura de considerar mi sacrificio estéril. Esta carta le pide a Juan Espotorno, y esto es lo importante del caso, que la conserve, que no la pierda, porque puede ser una justificación o un desahogo cuando llegue el momento de la derrota que parece inminente y en la que él va a mandar las 4 operaciones. Él cree que se va a repetir el caso de otros generales y almirantes que en el pasado han sido enviados a misiones imposibles y luego se